En esta presentación explicaremos los diversos procedimientos utilizados para el cálculo de presiones de tierra sobre estructuras de contención en el caso de un sismo. Estas son las referencias que recomendamos analizar, especialmente el documento de la Transportation Research Board, el reporte 611, Seismic Analysis and Design of Retaining Walls, Buried Structures, Slopes and Embankments. Hay otros documentos interesantísimos, el del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, Seismic Analysis of Cantilever Retaining Walls, fase 1, el documento de Nicolás Sitar y Roosevelt Riley, que es el reporte del Departamento de California, del Departamento de Transporte de California, Caltrans. Hay otros documentos, como el capítulo 14 del profesor Jonathan Bray, Simplified Seismic Slope Displacement Procedures. La referencia de Pitilakis y la referencia de Humbert Lowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos. No todos llegan a las mismas conclusiones. Hay criterios diferentes, hay conceptos diferentes de los dos autores sobre cómo se comportan los sismos, cómo se comportan los muros, perdón, en el caso de sismos. En general, las estructuras de contención han tenido un buen comportamiento en sismos. O sea, no es común que las estructuras de contención fallen en el momento de un sismo. El método de presiones sísmicas sobre muros más utilizado en el pasado es el método de Mononobe-Okabe, el cual se considera que es extraordinariamente conservador. Está el método de Sid-Whitman y los modelos de elementos finitos. Está el método de Wu y el sistema de análisis utilizando deformaciones llamado como método de Bray-Travasarov. Es importante definir la magnitud de las fuerzas sobre el muro en el caso de un sismo, o sea, la presión de tierra adicional a las presiones estáticas y el sitio de aplicación, o sea, a la altura de aplicación de la carga respectiva. Los muros rara vez fallan en el caso de sismos, sin embargo, ha habido una cantidad importante de fallas de muros en grandes terremotos. En el terremoto de Niigata, en el de Kashmir y en los sismos en California. ¿Por qué fallan los muros? Los muros que generalmente fallan en el momento de un sismo son muros que estructuralmente o geotécnicamente tienen limitaciones, son muros estructuralmente débiles. Muros en piedra pegada, muros sobre rellenos, muros demasiado esbeltos, demasiado delgados. Los muros que fallan en el momento de los sismos generalmente son muros que ya tenían limitaciones específicas o estructural o geotécnicamente. Muros de pie de rellenos sueltos, por ejemplo. Un relleno suelto y un muro de pie.
muros cimentados sobre suelos sueltos. En ocasiones se construyen muros sobre rellenos inestables, estructuras demasiado esbeltas, estructuras que desde el punto de vista de refuerzo, desde el punto de vista de sección, no tenían una muy buena capacidad. Pueden fallar en el momento de un sismo. Los estribos de los puentes. En los estribos de los puentes se genera raqueteo entre la estructura del puente y el estribo. O sea, el puente y el estribo vibran de diferente forma. Y esto puede generar presiones, puede generar impacto entre el puente y el muro, el estribo, y esto puede conducir a la falla del estribo y también a la falla del puente. Los muros en puertos, en suelos blandos, en suelos licuables. Ha habido falla de una gran cantidad de muros por licuefacción del suelo, debajo de la cimentación del muro. Muros en riberas de ríos. O falla del muro conjuntamente con un talud. O sea, falla el talud y en el talud había un muro. O sea, el muro propiamente no es el que falla, sino el que falla es el talud que contiene el muro. Falla general del talud, incluyendo el muro. En algunos casos se presentan deformaciones en los muros, especialmente en los muros de tierra reforzada, bien sea con elementos metálicos o con geosintéticos. Los muros de tierra reforzada, típicamente, algunos de ellos tienen un comportamiento inadecuado en caso de sismos. Agrietamiento de los muros por deformaciones diferenciales en el momento del muro, asentamientos diferenciales cosísmicos, desplazamiento lateral, desplazamiento hacia afuera del muro en el momento del sismo. Eso ocurrió, por ejemplo, en muchos casos en el terremoto de Armenia, en Colombia. Y, sobre todo, se comportan sísmicamente mal los muros de tierra reforzada con bloques de fachada o bloques de concreto en la fachada. Los bloques de concreto en la fachada de muros de tierra reforzada han tenido generalmente un mal comportamiento. Son muchas las fallas de muros de tierra reforzada en la cual la fachada es de bloques de concreto. Ahora analicemos cuáles son los procedimientos para el cálculo de presiones de tierra en los eventos sísmicos. El método históricamente más utilizado fue el método de Mononobe-Okabe, un método desarrollado en 1929. Según Mononobe-Okabe, la fuerza sobre el muro en el momento del sismo es igual a un medio del peso unitario gamma por h al cuadrado, altura al cuadrado, por 1 menos casus B del sismo,
multiplicado por K sub A sísmico. Para calcular el K sub A sísmico se tienen en cuenta ángulos de fricción, ángulos en la parte superior del muro, ángulos en la parte posterior también del muro, el factor K sub H, o sea, el coeficiente horizontal de aceleración, el método del mononovio Cave, muy utilizado, pero la mayoría de autores coinciden en que este método de mononovio Cave es un método extraordinariamente conservador. Hay otros métodos. El método de Sidi-Whitman de 1970, en el cual dice que el delta del coeficiente K activo sísmico es aproximadamente igual a 3/4 del K sub H, o sea, de la aceleración máxima horizontal en el sitio. El método de Sidi-Whitman se acerca más a la realidad que el de mononovio Cave para muros que permiten desplazamientos. Sin embargo, todavía se considera que es conservador. El método de Sidi-Whitman. Está el método de Wood. El método de Wood desarrollado en 1973. Según él, el delta adicional debido al sismo es igual a K sub H por gamma H cuadrado. De acuerdo a Wood, las presiones sobre el muro son mayores que las de mononovio Cave. O sea, Wood es mucho más conservador que el mismo mononovio Cave, pero eventualmente en muros que no permiten desplazamientos, las presiones pueden calcularse bien por mononovio Cave o bien por el método de Wood. Sin embargo, ¿cuál es el método más ajustado a la realidad? Se recomienda utilizar métodos de análisis de presiones de tierra utilizando elementos finitos. En los módulos sísmicos de los programas numéricos se incluyen procedimientos que permiten calcular las presiones sobre un muro en el momento de un sismo utilizando elementos finitos. Es el procedimiento recomendado. Se elabora la grilla de elementos finitos, se incluyen los sismos, se incluyen en el programa las propiedades de los materiales, molo, elasticidad y demás, y se calculan las presiones para el sismo de diseño. Las presiones laterales con el tiempo a diferentes puntos en el muro cambian. O sea, en el sismo, a medida que el sismo avanza, las presiones son diferentes. Al inicio del sismo es diferente la presión a los 10 segundos o a los 20 segundos o al final del sismo. Y es diferente la presión a diferentes alturas. Presiones sísmicas sobre muros de contención. Los análisis por elementos finitos son más cercanos a la realidad y a los modelos de laboratorio. Las presiones calculadas por elementos finitos son inferiores a las de mononovio Cave, a las de Wood, incluso inferiores a las de Sidi-Whitman. Sidi-Whitman puede ser una alternativa, pero en mi criterio, el mejor sistema, y es lo que yo hago en mis proyectos, calcular las presiones por elementos finitos. Hay otro método que ha surgido recientemente, que es analizar el muro como si fuera un talud y utilizar el método de deformaciones. El método de deformaciones
utilizado en California el método en el cual, de acuerdo a la deformación admisible del muro, se calcula un coeficiente K horizontal para analizar las presiones del sismo sobre los muros. Específicamente el método de Bray y Travasaró, que parte de la teoría de desplazamientos en taludes de Newmark. Este método asimila el muro a un talud vertical. O sea, se supone que el muro es un talud vertical. Las ondas sísmicas son incoherentes. Los métodos pseudoestáticos no representan el comportamiento de un muro ante los pulsos sísmicos. El muro permite cierto desplazamiento. Usted supone que en vez de muro hay un talud vertical, en concreto, o un talud vertical en otro material. Y analiza las presiones, analiza las deformaciones, analiza las deformaciones, calcula un K sub H y con el K sub H define la fuerza sobre el muro. Ese método de Bray-Travasaró es un método novedoso desde el punto de vista de concepción. Tiene en cuenta la altura del muro, tiene en cuenta las características de los materiales del muro y del suelo. Se calculan los valores de las deformaciones para varios valores de K, varios valores de K sub H y para la altura del muro considerado. Una vez elaborada la gráfica de K contra deformación y definida la deformación admisible, hay que definir la deformación admisible, se obtiene cuál es el valor del coeficiente pseudoestático, el cual se involucra en el análisis del muro. A mayor desplazamiento permisible, el valor del K disminuye. Si se obtiene una gráfica del valor de K para el rango de desplazamientos aceptables en el muro, se puede calcular el factor de seguridad del muro. Este método fue involucrado o va a ser involucrado en el nuevo reglamento colombiano de construcciones para taludes, para estructuras en suelo, llamémoslo así. Sin embargo, usted puede asimilar sísmicamente el muro como si fuera un talud vertical. Se define la amenaza sísmica, se definen las deformaciones, se definen los periodos fundamentales de duración del muro, que es igual a 2.67 altura del muro dividido por la velocidad de onda de cortante, y se aplican los mismos criterios que se aplican para el caso de taludes. Se obtiene un espectro respuesta se requiere definir de acuerdo al tipo de suelo el desplazamiento permisible. Por ejemplo, en un suelo tipo C, en un sismo se permiten 15 centímetros de desplazamiento. Entonces, especificando el desplazamiento permisible, podemos determinar el K pseudoestático, y con este K pseudoestático podemos obtener la fuerza que el sismo ejerce sobre el muro. Tenemos varios procedimientos: mononodo Cabe, muy conservador; UD, muy conservador también, mucho más conservador que mononodo Cabe. Está el método de eventos finitos, el método de Sidley-Whitman y el método de Bray-Travasaró. ¿Cuál método utilizar? En el criterio del ingeniero se debe definir cuál es el método que, de acuerdo a las características del muro y a los desplazamientos aceptables del muro,
se deba utilizar para el diseño sísmico de un muro. Muchas gracias.